a través de la formación, la innovación y la conexión con las nuevas tendencias globales, siempre buscando generar un impacto real en la productividad y en la sostenibilidad del agro colombiano. Somos graduados de la Escuela de Agricultura de la región tropical húmeda. La Universidad DERT está situada en Costa Rica. Es una universidad internacional que es líder en educación agrícola. Su enfoque está en formar agentes de cambio que permitan impactar las comunidades en la sostenibilidad del aprendizaje, la experiencia y la formación de líderes comprometidos con el desarrollo rural y ambiental de sus comunidades. Este webinar está enmarcado también dentro de una iniciativa muy importante que hemos adelantado como asociación, es el semillero AGERT. Este es un programa de formación profesional en agricultura sostenible. Está enfocado fundamentalmente en llevar el conocimiento a la práctica real en el campo colombiano con una visión clara. La idea es formar talento que genere resultados en la productividad, en la sostenibilidad, en la calidad y que pueda generar negocios agrícolas importantes. En este sentido, pues hemos creído que el sector de los berries exige altos estándares de calidad e inocuidad. Las buenas prácticas agrícolas no solamente actúan como un requisito en la producción, sino que definitivamente son una herramienta estratégica para mejorar la eficiencia, poder acceder a más y mejores mercados y construir operaciones agrícolas rentables y sostenibles. Ustedes hoy van a estar en compañía de dos especialistas, dos mujeres con alta experiencia en el sector y en temas de las buenas prácticas agrícolas. La primera de ellas es la ingeniera Diana Toscano. Diana es una profesional con más de 20 años de experiencia en agronegocios a nivel nacional y a nivel internacional. Es una persona especializada en integrar la calidad, la inocuidad y la sostenibilidad como palancas estratégicas para maximizar la productividad y la rentabilidad de los sistemas agroalimentarios. Diana es ingeniera agrónoma de la Universidad ERT de Costa Rica, tiene un MBA y además es auditora líder ISO 9001 con enfoque multinorma, especialista en estándares ISO y en esquemas como Global Gap, Rainforest Alliance y FSSC 22000. También va a estar con nosotros la ingeniera María Fernanda Rubiano. María Fernanda es ingeniera agrónoma graduada también de la Universidad de Costa Rica. Ella es máster en gestión de agronegocios y de mercados sostenibles. Tiene una experiencia muy importante
en asistencia técnica y en procesos de capacitación a productores de cultivos tradicionales y de cultivos de exportación. Además, es implementador de estándares de calidad e inocuidad, tales como registro SICA para predio exportador, BPAs y certificaciones internacionales como HACCP, Global Gap y Rainforest Alliance también. Por mi parte, yo estaré como moderador del evento, estoy como moderador y presentador. Mi nombre es Juan Gonzalo Botero. También soy ingeniero agrónomo de la Universidad DERT, especialista en estudios políticos y económicos y en logística de transporte internacional de mercancías. Tengo además altos estudios en el INALDE Business School en dirección de empresas de la cadena agroindustrial y me he desempeñado como viceministro de Agricultura de Colombia en 2 oportunidades. Vamos a estar acompañándolos en este webinar a medida que vaya pasando, y si tienen alguna duda, la pueden dejar en el chat, que al final nuestras especialistas responderán a ellas. Bueno, sin más preámbulos, Diana, te doy la bienvenida con María Fernanda. Por favor, adelante. Mil gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Gonzalo. Muchísimas gracias a todos los que están. Voy a empezar hablándoles de las buenas prácticas agrícolas a modo general para tener un vínculo de introducción y poco a poco vamos a ir aterrizando hacia el cultivo de berries, de las diferentes berries, ya de la mano de María Fernanda, mi colega. Entonces vamos a hacer inicialmente esta parte introductoria. Básicamente nuestro enfoque en esta charla es mostrar cómo las buenas prácticas agrícolas no es simplemente un tema normativo, no es simplemente un tema de cumplir las reglas que me pusieron y ya, sino realmente es un sistema de gestión que nos permite mejorar la productividad, la sostenibilidad y la rentabilidad de nuestro sistema productivo. Básicamente hay que redefinir el cumplimiento. Nosotros, desde AGER Colombia, como lo mencionaba Juan Gonzalo, somos un equipo de ingenieros agrónomos principalmente de Colombia, pero también hay de otros países y todos tenemos un enfoque claro sobre la importancia de las buenas prácticas agrícolas, no como obligación normativa, sino con un sistema de gestión. Porque primero, como dice allí, optimiza los recursos críticos, facilita el implementar estos sistemas, facilita la optimización de estos recursos críticos. Segundo, que es de las cosas más importantes y por lo cual se implementa estos sistemas, es asegura la inocuidad. Y la inocuidad es poder permitir que el producto sea sano para el consumidor. Y finalmente, el establecer estos sistemas pues nos facilita generar un aseguramiento de la rentabilidad a largo plazo. Ahora bien, vamos a hablar del mundo de las BPA y los sistemas de gestión. Entonces, básicamente las buenas prácticas agrícolas tienen 3 pilares fundamentales, que son la inocuidad alimentaria, que es el poder ofrecer productos sanos que no generen enfermedades o daños al consumidor. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es el cuidado al medio ambiente. Está muy relacionado con el tema de sostenibilidad ambiental. El que el sistema productivo no afecte la biodiversidad, no afecte el suelo, no afecte el agua, no afecte los recursos naturales a modo general. Y el tercer pilar importante es la seguridad y bienestar laboral. Aquí estamos buscando que quienes estén vinculados directa o indirectamente a nuestro sistema productivo, pues tengan esos beneficios de estar trabajando adecuadamente. Ahora bien, las buenas prácticas agrícolas, ver que tienen un impacto en la productividad
desde una perspectiva de implementación, cuando tenemos un sistema productivo de prácticas agrícolas, al hacer la transformación e implementarlo, podemos empezar a ver que empezamos a hacerlo más eficiente porque se reduce el desperdicio, optimizamos el uso de insumos. Esto es muy importante. Cuando empezamos a aplicar insumos, porque sí, sin tener en cuenta los costos, pues obviamente eso le reduce la rentabilidad y la eficiencia de nuestro sistema. Al implementar las buenas prácticas agrícolas hay una serie de criterios que nos permiten usar y aplicar adecuadamente los insumos, no solo desde la perspectiva de aplicación como tal, sino de cómo lo aplicamos desde la perspectiva también de bienestar social, bienestar de nuestros trabajadores y bienestar de la comunidad. Definitivamente permite la reducción de mermas y rechazos, es decir, las pérdidas que tenemos de nuestros productos y esos rechazos, y eso automáticamente se transfiere desde una perspectiva también económica, ¿no? Aumenta la rentabilidad, pues porque tenemos más producto de buena calidad que efectivamente llega a los mercados. Mejoramos la calidad de fruto, definitivamente, porque parte de las buenas prácticas agrícolas es la base, es la gestión de la calidad también. Gestión de la calidad y gestión de la inocuidad. Esa es la base de las buenas prácticas agrícolas. Entonces, al implementar esos sistemas, pues permite que todo nuestro sistema y todos los procesos que lo componen se generen con esquemas de calidad. Nos permite el acceso a mercados premium definitivamente porque los mercados cada vez, por un lado, son cada vez más exigentes, pero por el otro, muchos de ellos ya están poniendo como una condición el que se tengan las buenas prácticas agrícolas para poder comprar esos productos, para poder acceder a esos mercados. Entonces, es un sistema también que nos permite y nos facilita. Acá menciono algunos de los beneficios, pero pues hay muchos, pero esos son como los principales en los que podemos ver el beneficio de implementar buenas prácticas agrícolas. Ahora bien, ya entrando como en algunos ejemplos concretos de cómo estas buenas prácticas agrícolas benefician, por ejemplo, si hablamos de los registros de aplicación. Los registros de aplicación nos permiten, al tener estos registros, nos permite que tengamos análisis de datos para reducir el desperdicio de los insumos y optimizar costos. Los datos es algo importantísimo en los sistemas productivos y no siempre lo tenemos en cuenta, porque los datos nos permiten generar análisis e información y con esa información nos permiten tomar decisiones estratégicas adecuadas, decisiones que nos permitan realmente llevar nuestro sistema productivo de una forma convencional a una forma sostenible. Entonces, esto nos lo permiten los registros. Y ahora con la tecnología, los registros no es simplemente de papel, también está la transformación digital de la agricultura, que nos permite obtener datos digitales, datos de fácil acceso y de fácil análisis desde la perspectiva del uso de tecnología. Entonces, es algo que podemos poco a poco ir implementando. Por ejemplo, con el tema de higiene personal. Al tener higiene personal, como lavarse las manos, como tener ese tipo de prácticas de higiene, hace que a su vez se reduzca las mermas o las pérdidas de los productos por la mala manipulación o porque el producto al ser manipulado, ¿cierto? Pierde calidad y por tanto reduce su tiempo en estantería. Entonces, eso es algo muy importante, el mantenimiento preventivo. Si hacemos mantenimiento preventivo, hacemos que, por decir algo, haya menos paros por fallas, digamos, en plena cosecha, cuando ustedes saben que obviamente el tiempo ahí en plena cosecha es importantísimo o la gestión de residuos. Nos permite hacer una economía circular, generar a veces compost, que eso nos permite también usar fertilizante y todo eso a su vez nos permite tener agricultura sostenible. Estoy acá dando ejemplos, ¿no? Porque si entramos en detalles son muchos y variados que tal vez María Fernanda también va a entrar un poco más en detalle, pero estos son como algunos de los beneficios por poner ejemplos de cómo efectivamente el implementar sistemas de buenas prácticas agrícolas nos mejora el sistema y no es simplemente un tema de normatividad, un simplemente tema de, ah, no, es que el mercado me lo exige. Ahora bien, a la hora de la implementación es importante tener un enfoque en procesos para gestionar adecuadamente esos procesos. Cada uno de los procesos que hacemos en nuestro sistema productivo, en nuestro cultivo, irlo manejando adecuadamente con un proceso e ir gestionándolo entre procesos, cómo se relacionen.
Podemos ver en este sentido de las buenas prácticas agrícolas las tendencias mundiales. Hay unas tendencias, digamos que estos son mundiales a modo general en la agricultura, pero aterrizándolo a berries, berries tiene algo muy importante que son, por un lado, frutas que están asociadas con alimentación saludable. Por ejemplo, los temas de los arándanos los buscan mucho porque tienen antioxidantes, porque tienen una cantidad de beneficios a la salud. Entonces, la uchuva, por decir algo, la fresa, todos ellos tienen condiciones asociadas a producto saludable. Entonces, no están buscando simplemente el consumidor que sea la fruta muy bonita, sino que permita esos beneficios y aparte el mercado no se está limitando a que sea saludable, sino cada vez más se da la tendencia de que estén empezando a analizar la ética social. ¿Cómo se está produciendo socialmente estos productos? ¿Hay un respeto real hacia los recursos naturales o no? Y todo eso hace que el producto pueda acceder a mercados o no. Entonces, por ejemplo, hay una exigencia fuerte en reducción cero de agroquímicos. Eso no significa, a no ser de que el consumidor esté buscando producto orgánico puntualmente, pero si no lo está buscando, no significa que el consumidor diga, no, es que no pueden usar los insumos, pero sí está buscando que se usen adecuadamente, ¿cierto? De una forma consciente. La trazabilidad del campo a la mesa, la trazabilidad es algo importantísimo porque nos permite rastrear el producto hacia adelante y hacia atrás, de tal modo que si hay una situación, un inconveniente, rápidamente nos podemos devolver hacia atrás y hacer los ajustes necesarios. Y definitivamente están buscando pues certificaciones ESG, que son certificaciones, estos por las siglas en inglés, que son tema ambiental, social y de gobernanza. Acá hay algunos referentes de buenas prácticas agrícolas y sostenibilidad. Por decir algo, está principalmente el certificación del ICA de BPA, que es el certificado principal para aquel productor que quiera exportar. Sin ese permiso del ICA no se puede exportar, entonces es algo importantísimo para cualquier productor. Y de ahí en adelante, según el mercado a donde quiera acceder. Si quiere acceder a Estados Unidos o Europa, el principal certificado es Global Gap. Adicionalmente, en buenas prácticas agrícolas, que está enfocada en inocuidad. Sin embargo, adicionalmente hay otro tipo de certificaciones. Acá menciono puntualmente las que aplican para berries, pero hay muchas otras certificaciones también, pero acá son las principales. Por decir algo, Rainforest Alliance es sobre todo para el tema de sostenibilidad y ese aplica a nivel mundial. Esta certificación se enfoca mucho en el tema ambiental y ESMED de Reino Unido está muy enfocado en ética y social. Este de Reino Unido no es tanto una certificación, sino más un tema de un referente en auditoría, pero está muy enfocado en el tema de ética y social. Ahora bien, vemos acá una cantidad de normas, eh, pero también existe la gestión integrada de estos sistemas. Eso quiere decir que podemos implementar temas de inocuidad, de calidad, de tema ambiental, sostenible, pero lo podemos integrar en un solo sistema para que no sea engorroso para el productor o quite tiempo en todos los procesos de poder gestionar estos sistemas, sino por el contrario, sea más bien una herramienta útil para gestionar adecuadamente los sistemas productivos. Entonces, con este enfoque a modo general, vamos a pasar ahora sí a aterrizar un poco cómo se implementan estas buenas prácticas agrícolas desde la perspectiva de los berries en Colombia. Y le doy pues la palabra a mi compañera María Fernanda Rubiano en este tema. Adelante, María Fernanda. Gracias, Diana. Bueno, pues un gusto saludarlos a todos los que nos acompañan el día de hoy. La idea, pues que ya tenemos y hemos hecho un recorrido pues grande acerca de qué son las BPA y pues que aparte de un estándar y de una certificación, pues son una serie de prácticas que nos hacen y nos promueven una agricultura más sostenible y pues más controlada. Entonces, aquí nosotros estamos viendo las BPA como un pilar fundamental para el éxito de la floricultura moderna en Colombia. Realmente estas prácticas se pueden aplicar a otros sectores productivos, sin embargo, pues el tema de hoy y en el marco en el que lo estamos trabajando, pues está muy enfocado hacia el tema de las frutas. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Listo. Aquí hacemos pues
retomamos el tema como de los pilares que nosotros vamos a tener, los aspectos claves. Dentro de ellos, pues destacamos la inocuidad alimentaria y la salud del consumidor, que pues de ahí radica casi que todo el tema de la importancia y de los mercados en donde nosotros podemos tener entrada o no. El acceso a los mercados internacionales, el tema de la sostenibilidad que viene pues como una gran sombrilla inmersa en esa parte, el bienestar social de los trabajadores y la eficiencia productiva en el tema de reducción y pérdidas, que pues hace más referencia a que tengamos un tema más controlado en nuestras producciones. Las berries tienen una característica muy especial, a diferencia de otras frutas, y es que son altamente perecederos y se consumen en fresco. Es decir, no las cocino, no las pelo, sino que el consumo es directo, lo que hace que sean todavía mucho más susceptibles a que sufran algún tema de contaminación, ya sea química o sea biológica o sea física. Por ende, de ahí la importancia de que podamos implementar el tema de las buenas prácticas agrícolas en nuestros cultivos. Siguiente, porfa. Entonces, empezando con uno de los principales aspectos, la parte de la inocuidad alimentaria y la salud del consumidor. Este aspecto ya encargado a la práctica es muchas veces el que tiene mayor, de pronto, dificultad para poder establecer, controlar. Y en el tema de cuando presento la auditoría, pues es uno de los aspectos que de pronto genera más inconformidades o acciones de mejora. Entonces, volvemos al tema de que pues las berries son frutos que son de consumo directo, entonces pues están expuestas, mucho más expuestas al tema de algunos riesgos o peligros. Aquí nosotros pues destacamos tres: los biológicos, los químicos y los físicos. En riesgos biológicos, ¿qué puede ocurrir? Que nosotros estemos en una producción, nosotros queremos aplicar materias orgánicas. Si estas materias orgánicas o bioles, por ejemplo, o biopreparados, que los fabriquemos en nuestras biofábricas, estos tienen que tener un control muy estandarizado y muy controlado. ¿Por qué? Porque allí se pueden hallar diferentes bacterias o patógenos que puedan afectar la salud del a los frutos de diferentes bacterias que van a afectarnos directamente al tema del consumidor. Por eso es súper importante los análisis microbianos de agua, también el tema pues, físico-químicos de agua, de aguas de riego, de aguas de aplicación, también el tema pues, de programas de orden y aseo en diferentes etapas del cultivo y de la productividad. También pues el tema de que seamos muy estrictos en lo que estamos utilizando, mucho más cuando son productos realizados artesanalmente. Generalmente, como no vienen acompañados de un análisis de laboratorio, pues pueden eh, generarnos un riesgo mayor de contaminarnos el producto. Dentro de los peligros químicos, estamos ya muy enfocados a la parte del uso de agroquímicos. Aquí es donde muchos, no sé, de los que de pronto hayan presentado ya algún tipo de certificación o de auditoría en este tema, casi siempre es donde se encuentran las no conformidades, porque hay mucho detalle en ese ámbito. Entonces, primero, pues que generalmente las etiquetas de los productos que usamos tienen que estar registrados para el cultivo. Si es para uchuva, debe decir uchuva. Si es para botrytis, tiene que decir botrytis. Y pues tenemos que estar manejando también el tema de las dosis, de las frecuencias, de los periodos de carencia para poder decir y cumplir los intervalos entre la aplicación y la cosecha. Esto nos va a garantizar que nosotros podamos cumplir con los límites máximos de residuos de agroquímicos que nos estarían exigiendo en nuestro mercado destino. Estos límites o LMRs van a variar el país de destino y muchas veces van a depender también de qué cliente es el que yo le voy a enviar, porque hay clientes que tienen sus propios LMRs o sus propias restricciones. Eso es lo que lo hace un poco más complejo a la hora de desarrollar. Otro tema es el tema de las rotaciones, de las sobredosificaciones o de las derivas y contaminación por temas de vecinos o falta de capacitación, maquinarias sin calibrar. Entonces hay muchos cabos
que lo vemos alrededor del cultivo, pero que aquí vienen a converger y es donde empieza a generarnos de pronto ruido en ese aspecto. Por eso hay que hacer muy bien y tratar de estructurar muy bien el plan de manejo del cultivo, tanto en la parte de agroquímicos como en la parte de fertilización, porque también hay fertilizantes que en su degradación pues natural y su interacción con el suelo y con el medio ambiente, pues pueden generarnos algunas trazas de sustancias que en un análisis de trazas, valga la redundancia, pues nos va a marcar o nos va a generar una alerta de unas sustancias que están o no están permitidas por el país de destino a donde nosotros vayamos a exportar o a los límites que nos pongan nuestros clientes directamente. Como en peligros físicos, pues puede ser todo aquel elemento que no sea fruta, que nosotros se nos vaya de pronto en un empaque. Entonces, de pronto en el momento de cosecha que vamos rápido y se nos fue de pronto proceso de selección y volví a pasar el tema de la piedrita, el alambre o el palito y eso le llega al consumidor final. Si es un niño que de pronto tomó el estuche y lo empezó a consumir así, pues es un riesgo para ese consumidor porque pues no distingue la fruta del elemento que era extraño. Y este tipo de cosas pues lo podemos controlar pues por medio de protocolos de cosecha, de manipulación, de post cosecha y de empaque, que vendría siendo como el filtro final dentro de todo el proceso productivo para evitar que este tipo de daños ocurran. Siguiente. Aquí ya vemos un ejemplo de páginas, por ejemplo, de la Unión Europea. Tiene pues un registro en la web, un archivo de database, en donde vas a encontrar todos los ingredientes y sustancias activas que están registradas ahí en esa página, donde aparece para qué cultivo y cuál es el porcentaje permitido de esa sustancia activa. Entonces tú lo puedes filtrar si es berries en general, si es golden berries para uchuva, si es blackberry para arándanos o strawberry para fresas. Ahí te viene diciendo todos los ingredientes activos con la descripción, si están aprobados o están prohibidos para el uso. Y también viene el límite o el LMR que estaría permitido. Si tú sobrepasas esos LMR, estás fuera de rango y pues eso es un riesgo químico para el consumidor. Y estás pues atentando contra la inocuidad alimentaria y la salud del consumidor. Lo mismo pasa con el Código Alimentario u otros países, como es el caso de Estados Unidos o como el caso de nosotros de Colombia. En teoría, nuestros alimentos y las producciones que nosotros tenemos deberían estar regidas por el Código Alimentario. Entonces, este también tiene unas sustancias activas asociadas a cultivos y a unos LMRs establecidos, que quieren decir como unos rangos de cantidad de sustancia que puede tener esa fruta sin que cause un peligro. Ya en el siguiente, nosotros pues tenemos otro componente que es el tema de la sostenibilidad ambiental. Entonces, aquí hacemos mucho énfasis en el tema de manejo de agua y de suelo, y, bueno, nuestros recursos naturales. Entonces, en temas de berries, pues que son frutos que prácticamente son casi todo agua, es muy importante. Ya hablamos de la calidad biológica y también de la calidad de físico-químico, pero también hay que hablar de la gestión que hacemos en cuanto a cantidad y requerimientos hídricos. Entonces, tratar de hacer las optimizaciones de los sistemas de riego. En la parte ya como tal de buenas prácticas agrícolas, digamos como ya aplicado ese sistema, pues nos hacen tener en cuenta cuánto es el consumo del cultivo y llevar ese registro. Volvemos a que casi todo esto son registros de datos que nos van a permitir llevar un historial del cultivo, una trazabilidad completa de qué se está haciendo paso a paso, día tras día, desde la siembra hasta la cosecha de ese producto, y así poder tener toda la información de cómo se está llevando a cabo. Entonces acá tenemos el tema de implementar sistemas de riego, las láminas de riego y pues todo el cálculo pues
que podamos tener. Entre más información tengamos, más control vamos a tener sobre el recurso. En cuanto a protección de suelo, pues también nos sugiere utilizar diferentes alternativas de conservación de suelo, como pueden ser coberturas vivas o inertes, como el caso de los mulch. También el tema de rotación de cultivos en donde se puede, claramente, eso pues va a depender del sistema productivo del que nosotros estemos hablando. Y pues si nosotros lo tenemos en bolsa, en el caso de los arándanos, por ejemplo, embolsado, o en sistemas con sustrato, en el caso, por ejemplo, de fresas, pues digamos que esta parte de conservación de suelo, pues ya es un manejo diferente. Porque si es con siembra directa al suelo, pues el tema del plateo, el tema del mantenimiento, por ejemplo, de los caminos o los callejones, que pues se evita el uso de herbicidas y se hacen controles mecánicos, todo este tipo de actividades y de decisiones que se tomen en el cultivo deben estar documentadas y hacen parte de la parte de protección del suelo. En biodiversidad, que pues viene siendo como un tema que no es necesariamente nuevo, pero que viene haciendo bastante énfasis de un tiempo para acá el ICA y las entidades certificadoras, que es el tema de proteger los polinizadores, ya sea porque evito agroquímicos que atenten contra los polinizadores o también con alternativas de manejo que puedo incorporar, como el tema de cultivos trampa. Entonces puedo tener cultivos atrayentes fuera pues, de los insectos para yo no tener que estar aplicando. Entonces puedo tener cultivos trampa que me atraigan los insectos plaga y hacer un control ahí para que no me afecten los polinizadores ya en mi sistema productivo. Entonces esto es otra estrategia que se viene también trabajando, que se documenta y que hace parte y responde a este ámbito de sostenibilidad ambiental dentro de las normas. En el siguiente, que está muy también involucrado, es la parte del trabajo social, el trabajo laboral y la seguridad del trabajo. ¿Se cambió? En bienestar laboral y seguridad en el trabajo, pues aquí nos enfocamos en que no solamente las BPA cuidan el fruto y la actividad productiva como tal, sino que también un recurso muy importante que es el capital humano. Y aquí radica mucho eh, o es la base para que todo lo demás pueda cumplirse. Y es el tema de la capacitación y de la transformación y la parte de que nosotros tengamos un equipo y un capital humano que esté informado, que esté consciente. Eso va a hacer que pues todos los otros protocolos y todos los temas documentales que nosotros tenemos que incorporar, pues tengan un buen resultado. Entonces, capacitación constante en los trabajadores en qué tema: higiene y manipulación de alimento, manejo seguro de agroquímicos, el uso de los equipos de protección personal, identificar pues qué plagas puedes tener en el cultivo. Eso también va a ser una ayuda muy constante para que puedas estar actualizando y manejando el cultivo de acuerdo pues a las necesidades que vas teniendo. Es muy importante que también pues adecuadas, pues que dignifican esta labor agrícola, sobre todo muchas veces en la finca, que pues uno dice está en la finca y ¿dónde es el baño? No se sabe, nadie sabe. ¿Dónde se lavan la mano? Tampoco hay un sitio, digamos, como específico para eso, y no tener un sitio específico, pues aumenta los riesgos en la parte de inocuidad. Entonces, por eso es muy importante que en esta norma y ya otros estándares hay que definir estas instalaciones mínimas para garantizar que se cumplan tanto la seguridad de los trabajadores como la seguridad de la producción. Entonces, baños, debe haber baños de fácil acceso, que tengan agua limpia, ¿cierto? Para poder lavarnos las manos, para poder hacer que el baño funcione, que haya pues por lo menos toallas de papel para poderse secar las manos, jabón. También el tema de la bodega y los insumos agrícolas, en donde deben estar organizados de una manera pues específica que evite también otros riesgos químicos. También
de fertilizantes. Entonces aquí vienen que en estas instalaciones que tú identificas en la finca y que debes tener en tu producción, pues allí también se manejan una serie de requisitos de orden, aseo y también de registros para poder garantizar que todo está funcionando de buena manera y que estás evitando que se incurra en esos riesgos que vimos ya al inicio, ¿va? Ahora bien, ya como ir encerrando todo este tema, vamos hablando como de la eficiencia productiva y reducción de pérdidas. Este en sí no es como un ítem que vaya a aparecer propiamente en el marco de la norma, sino que es un elemento que ya se infiere del marco de la norma. Entonces aquí es donde nosotros decimos, si yo llevo mis datos juiciosamente de qué estoy haciendo, cuándo lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, qué estoy usando, qué no estoy usando y demás, pues yo puedo tener ya un acercamiento muchísimo más real para identificar los costos, mis costos de producción. Puedo tener un manejo de Cardex o de inventario, entonces no se me va a quedar el producto, el fungicida que compré el mes pasado y que se supone lo iba a utilizar en 4 aplicaciones y resulta que se quedó por allá en el almacén olvidado y ese producto tuvo un costo, ¿sí? Y ese costo lo estoy perdiendo porque no estoy haciendo un buen manejo del inventario de los productos que yo estoy empleando dentro de la finca. Entonces, eh, puedo hacer ese tema de esos inventarios. Y hay un aspecto muy importante que también es el último ítem del marco normativo, que es el tema de la trazabilidad. La trazabilidad nos permite eh, saber exactamente qué ha pasado con ese arándano, con esa fresa o con esa uchuva que le llegó al consumidor. ¿Sí? Tiene que darnos esa información. Es decir, que yo compré un estuche de arándanos en el supermercado, que bueno, viene con una etiqueta. En teoría, si yo llamara a la finca por X o Y razón, la finca con esa información tendría la capacidad de decir, sí, mire, ese estuche se llenó tal día, se armó tal día, se cosechó tal día, tuvo estas aplicaciones, se sembró tal día. Esa es la idea de la trazabilidad, que tú tengas toda la información paso a paso de cada uno de tus productos. Y es el punto álgido de los mercados de exportación, porque pues muchas veces se omiten el paso, no hay la información completa y pues no se puede hacer la trazabilidad de manera correcta. Aquí coloqué un ejemplo, un ejercicio práctico de lo que estamos hablando, en donde vamos a fusionar todo lo que todo lo que hemos hablado, ¿para qué sirve? No es solamente llenar planillas o registros o papeles o Exceles o cuadritos en mi teléfono, en la tablet o en el computador, sino que tienen un uso particular. Un ejemplo de esto es este ejercicio de trazabilidad que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, resulta que hice una exportación. Tengo un cliente fuera, pongamos que Unión Europea. Recibimos un reporte de parte del cliente en donde nos dicen que hallaron una sustancia activa, un fungicida, por así decirlo, que superó los límites máximos de residualidad. Y por esa razón nos van a eliminar o van a hacer la destrucción del contenedor en donde iba esa fruta. ¿Qué haríamos nosotros en ese aspecto? O sea, ¿qué podemos hacer? Váyanlo pensando. Ahora bien, tenemos otro, pero ya en mercado nacional, porque pueden decir, no, pero pues yo no exporto y entonces ¿para qué me sirve? La idea ahora es hacerlo con mercado nacional. Entonces, digamos, somos productores de fruta para mercado nacional y resulta que el distribuidor al que nosotros le vendemos, el intermediario, por así decirlo, después de llevarse la fruta, ya nos llama y nos dice, vea, es que su fruta resultó blanda o sobremadura, eh, por lo que yo ya no se la voy a pagar al precio que habíamos acordado. Entonces uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿será que sí es verdad que la fruta mía tuvo problemas de sobremaduración?
si será verdad o fue un mal manejo, hay que verlo, ¿no? Entonces, ahí también entra el tema del ejercicio, de cómo yo vengo haciendo las cosas y cómo me puede servir para responder a este tipo de cosas. En la siguiente diapositiva vemos o hacemos énfasis al programa de trazabilidad. Mientras ustedes están pensando en qué deberíamos hacer para responder al ejercicio, aquí hablaremos del programa de trazabilidad, que básicamente es lo que les comentaba. Debe existir un procedimiento que demuestre todo el paso a paso de la producción de ese producto final, ¿sí? Por lo menos es la información del sitio de la parcela o el lote o el invernadero, el área de producción, que si es el lote al lado del lago, que si es el lote 1, que si el lote A, que si el lote B, la finca Paquita, si yo uno mi fruta con otros agricultores, pues entonces es que este es el de Juan, esta es la de María, esta es la de Ana. Todo ese tema de identificación de la fruta, del producto, es muy importante. El nombre del producto, la variedad, en el caso, por ejemplo, de arándanos y fresas, que es más donde vemos el tema de las variedades que pues se van mezclando, pues también es un tema importante para yo saber cuánto me está produciendo, no sé, Sabrina, o cuánto me está produciendo Frontera en el caso de las fresas, o Biloxi y Legacy en el caso de los arándanos. Yo puedo tener esos datos muy en concreto. La fecha de cosecha es súper importante. La cantidad producida también me va a dar datos de si tengo un lote mejor que uno o el otro. Y pues el cliente inmediato también me está dando una información, como es el caso que colocamos en el ejercicio. Entonces, ese programa de trazabilidad con esta información obedece y se junta con la parte que vimos de inocuidad, del manejo de personal, de sostenibilidad. ¿Ok? Entonces, retomando el primer ejercicio, en la siguiente diapositiva tenemos la resolución de cómo podríamos actuar y cómo se actúa ya a nivel de exportación. Entonces, cuando nosotros recibimos un reporte de que están los LMRs fuera de especificaciones, hay que empezar a armar la historia. Hay que hacer una investigación y saber la causa. ¿Sí? Muchas veces se utilizan estrategias como espigas de pescado o árboles de problemas o árboles de causas que nos ayudan a revisar en qué parte del proceso fallamos para que nos dé ese resultado. Puede haberse tratado también de un error, pero yo como peleo o como argumento que puede ser un error porque en mi gestión, en mi proceso, estaba todo bien. Y la única manera es a través de la trazabilidad y tener todos los soportes. Entonces, tenemos la información que nos suministra el cliente, ¿cierto? Cómo envié yo la fruta, cómo llega allá, generalmente tiene una etiqueta, un código de barras en donde está la información de qué lote, cuándo se cosechó, qué agricultor, qué Global Gap, qué número de certificación de BPA, qué el registro ICA, o sea, viene toda la información del lote para que yo pueda decir, es este señor que está ubicado en tal lado que cosechó tal día. Después yo con esa información, yo ya me voy a los registros de mi finca. Entonces, y digo el registro de mi finca, empiezo a mirar los registros de cosecha, empiezo a mirar el tema de los agroquímicos, el registro de aplicaciones, el registro de fertilizantes, inclusive también en el registro de capacitaciones, porque puede ser que justo en ese momento, en la última aplicación que yo le hacía al cultivo, el operario que siempre hacía la fumigación le pasó algo y lo entró y lo reemplazó el muchachito que pues podía hacerlo y pues cometió un error. Puede suceder. Entonces, el registro y seguir todos los pasos nos ayuda a encontrar ese tipo de causas. Evaluar la posible causa del reporte, entonces decir, bueno, fue una sobredosificación, dosificamos mal, la estacionaria no estaba funcionando bien, ese día lo hice con máquina de espalda manual y pues no la calibré. Resulta que ese lote queda al lado, ese lote de arándano queda al lado de un cultivo de papa y antes de la cosecha o el día de la cosecha estaban haciendo aplicación en la papa y no tengo una barrera. Entonces se me vino
toda la deriva química del vecino me contaminó esta fruta y es la sustancia activa que me están reportando. Y pues que no me aparece en mi registro de aplicación. Entonces, todo este ejercicio de trazabilidad, de volver a contar la historia o rehacer la historia de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás, pues permite, es el resultado y se puede hacer de acuerdo pues a los pasos anteriores, ¿sí? Hay que hacer acciones correctivas, hay que pues revisar nuevamente qué vamos a hacer y tratar de negociar con ese cliente para que no me destruya todo el contenedor, sino que pueda ser solamente, por ejemplo, ese lote o ese pallet que se haya enviado. Y en la parte nacional, pues entonces es el mismo ejercicio, pero entonces yo ya estoy mirando es el tema también de calidad. ¿Por qué? Porque me van a pagar menos. Y si mi fruta salió bien de mi finca, si no fue un problema de cosecha, si no fue un problema de sobremaduración, si no fue un problema de déficit, por ejemplo, no sé, de calcio, si no era un problema de botritis, entonces, ¿qué pudo haber pasado? Pudo haber pasado que el intermediario se fue, el viernes cosechó, recogió la fruta, dejó la fruta en el camioncito, la revisó hasta el lunes y resulta que la fruta resultaba sancochada porque duró el sábado y domingo ahí en el camión y ahora me lo quieren cobrar. Entonces, si yo tengo bien establecido, puedo saber qué está pasando y puedo tener herramientas también para saber cómo voy a responder a ciertas circunstancias. En este caso, pues pelear el precio correcto, en tal caso de que pues hubiese hecho las cosas bien. Eh, Básicamente, este es como un ejemplo en donde pudimos aplicar. eh, Tiene muchísimas más aplicaciones, muchos más beneficios, ¿cierto? Pero la idea era que podamos concientizar de que el ejercicio se debe hacer y que no es solamente llenar papel, sino que tiene unos beneficios y unos resultados supremamente importantes para nosotros como productores, que nos ayudan a tomar decisiones pues estratégicas e informadas y asimismo ir ajustando cada vez más nuestras zonas productivas o nuestras producciones agrícolas, llevándolas no solamente a ser como lo que siempre he hecho, sino que de verdad se vuelvan en negocios sostenibles. Tiempo. Entonces, aquí nosotros hicimos énfasis en el marco normativo pues, nacional, que es pues, regido por la entidad que es el ICA, en las BPA. Aquí colocamos pues básicamente información en donde ustedes lo van a poder encontrar. Viene pues obviamente una resolución acompañada pues de todos los considerandos y cada uno de los numerales explicados, el paso a paso que nos pide pues la norma, acompañado de un checklist que es donde nos empiezan a pedir cada cosita. Entonces nos dicen, no sé, trazabilidad, el programa. ¿Y qué debe tener el programa? ¿O a qué responde ese programa? Que es muy parecido a lo que ya hablamos anteriormente. Entonces, si gustan, aquí está la resolución ICA 082394 del 2020, que es pues como la vigente, que derogó pues cambió algunos, se actualizó y está basada en la resolución ICA 30021 del 2017. Allí van a poder encontrar de pronto el arquetipo de la norma y se puede pues empezar como todo el proceso en tal caso de que ustedes quieran hacer el tema de las certificaciones en sus lotes. Siguiente. Es importante que pues ustedes recuerden que implementar las buenas prácticas agrícolas transforman la agricultura en una actividad empírica a una empresa tecnificada, ¿sí? Que es capaz de responder a las exigencias del consumidor global, que busca alimentos sanos, éticos y sostenibles. Además que les está dando la herramienta para que ustedes cada vez sean mucho más eficientes, ¿sí? De parte de nosotros del semillero, pues, a Heart, que ya pues han estado viendo la imagen todo el tiempo, pues nosotros tenemos un tema de formación especializada también para de pronto los interesados que pues quieran tener más información, que quieran capacitarse también en otros temas, en otros estándares, más a profundidad para aprender a implementar en sí todo esto que hablamos hoy de manera muy rápida. Estamos a su servicio también, entonces siéntanse en la libertad, por favor, de contactarnos. Por otro lado, también tenemos
la parte de Aheart Solution, que es un staff de diferentes especialistas, de muchos especialistas expertos en muchos temas, pero que está muy enfocada a la parte de asistencia técnica, a solucionar problemas ya muy específicos en la producción. Pero también pues prestamos ese servicio y ese acercamiento. Entonces también si de pronto en sus producciones o sus empresas deseen tener un servicio de este tipo que es mucho más técnico y tecnificado, pues también siéntanse en la libertad de contactarnos. Les ponemos a disponibilidad todo el conocimiento de AHEART, de toda la Asociación de Graduados de la Universidad EARTH aquí en Colombia. Está disponible para todos ustedes. Realmente, pues gracias por acompañarnos en este evento, en este espacio. eh, y pues esperamos que no olviden que si tienen preguntas, pues las pueden colocar en el chat. Y si no, pues de todas maneras nos pueden también buscar y contactar aquí al info@semilleroageoart.org.